Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el set de Quinótico en el Festival de San Sebastián 2025, set exterior en la Plaza Oquendo, patrocinado por Repsol. Estamos ya en la recta final del festival y como venimos diciendo desde el viernes de la semana pasada, hace ya aproximadamente 3 lustros, podéis acercaros a este set para vivir el cine en primera persona. Este es nuestro podcast diario, así que hay que decir la fecha. Es jueves, es 25 de septiembre de 2025, comenzamos. Y comenzamos el 7º podcast diario de Quinótico desde el Cinemaldia. ¿Por qué estas risas? Janina Pérez Arias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Porque lo cuento. Sí, por favor. Porque hace unos días Matías, que hizo el podcast, pues dijo no solamente el día equivocado, sino la fecha equivocada. Le faltó decir de 2029, algo así. Matías, buenas tardes. Matías Rebolledo. Buenas tardes, buenas noches. Es raro, o sea, no había estado en el podcast casi, en plan estos días, y sé que hay 2 personas en concreto que lo echan de menos, o sea que, hola a esa gente. Pero vamos a ver, ¿estás saludando a tus fans? Sí, @ReboRivera. Pero ¿cómo eres tan pirata? Bueno, lo que hay. Solo una persona en este podcast se gusta más que tú, a sí mismo, que es Dani Mantilla. Buenas tardes. Qué falsedad. ¿Es así? Buenas tardes. Buenas tardes. La pana, la pana porque hace frío. Es que hace mucho frío estos días, la verdad. Hemos vivido un rango Térmico y atmosférico amplio, bastante trascendental. Quien escuche esto estará pensando, han perdido la cabeza. Sí, es verdad. Sí. ¿Es verdad? Yo estoy un poco disociado ahora mismo. De hemos hecho, perdido la cabeza. os estaba escuchando, pero yo solo podía ver la calle. Viandantes. En plan, sí. El cielo reflejándose en los charcos. Bueno, la verdad es que el festival, que sí parece que va aflojando un poco en la presión de los eventos, hoy tenemos un montón de películas que comentar, porque entre las que tocan del día y las que nos hemos dejado, tenemos una agenda bastante interesante. El cine español, venimos diciendo que está dejando grandes noticias en este Festival de San Sebastián, pero es que nos reservaba una gran última carta en sección oficial, una película que no habíamos podido ver en ningún pase previo antes de venir a Donosti. Hay gente que fue ayer, hay gente que ha sido esta mañana. Hemos visto Historias del Buen Valle, que es la vuelta al cine de un maestro, de José Luis Guerín. ¿Cuánto hacía que no rodaba una película, Matías? Pues he tenido que comprobarlo porque sé que había hecho bastantes cortos, pero una década sin hacer un largo, una década sin estrenar un largo. Que estuvo aquí con En Construcción, que fue su gran, digamos, su película de prestigio. Sí. ¿Fue robado con En Construcción, dirías? Yo diría que sí, es como el comentario que me he encontrado con varios compañeros. A ver, robado es un verbo fuerte. No tengo tampoco ahora en la cabeza que exacto. Igual ganó una obra maestra ese día la Concha de Oro. Tampoco. Pero es una persona que hizo Tren de Sombras, es una persona que hizo unas fotos en la ciudad de Silvia. Es probablemente uno de los doctores en no ficción de España. Bueno, pues os voy a dejar enseguida que opinéis sobre Historias del Buen Valle, pero voy a dar, como siempre, la sinopsis, que es mi deporte favorito. Es un documental, iba a decir parcialmente falso, pero es que hoy decir documental ya es contener muchas más cosas que antaño, así que es un documental, es una no ficción, vamos a decir, que habla de Vallbona, de ahí lo del Buen Valle, que es una localidad muy cercana a Barcelona, una localidad entre lo rural, lo industrial, lo suburbano, es un no lugar. Y Guerín se ha ido allí un montón de tiempo a hablar con sus habitantes de todo tipo de pelajes y sale un retrato emocional muy interesante que habla de la migración interna española, que habla de la industrialización y desindustrialización, habla de la moderna desamortización de las máquinas que construyen vías del tren. En fin, es una película preciosa, muy entretenida para un cierto público. A mí me lo ha parecido y yo considero, y os dejo ya la palabra, que es la que tiene más hechuras para Concha de Oro de lo que he visto hasta ahora. Y esto quiere decir que es una película de las de hechuras de festival que tiene mejor tamaño y mejor pozo. A mí me encanta más Palomas, pero creo que esta película, por esa fórmula que yo siempre suelo decir de qué ayuda más al festival y qué ayuda más a la película, podría ser una gran Concha de Oro y significaría una tercera española seguida. A ver qué pasa. Venga, empiezo contigo, Matías. ¿Qué te ha parecido la película? Pues yo iba con ciertas dudas. A mí esto de que las películas lleguen poco listas o
muy poquito, que falte todavía para que estén preparadas del todo a días para que empiece el festival, no me suele gustar. Pero por ejemplo el año pasado pasó con Tardes de Soledad, que llegó aquí sobre la bocina y se llevó la concha, y este año bien podría pasar con Historias de Buen Valle de Guerín. De hecho, os tenía que preguntar, yo tuve acceso a un pase aquí en Donosti. Voy a contar esto también un poco de tripas, que esto yo creo que a la gente le mola. Muchas veces cuando las películas llegan sobre la bocina, a la prensa especializada nos llevan a Tabacalera, nos meten en una sala y nos enseñan la película un poquito antes de lo que es el pase de prensa, digamos, para todo el mundo, para poder tener esas horas de ventaja y poder preparar las entrevistas con los talentos. Y os quería preguntar, ¿cómo sale acreditado Guerín en vuestra película? Work in progress. Ahí va yo, que me parece bastante aclaratorio de cómo funciona la película. La película está viva, la película probablemente si hubiese estado un mes más rodándose, o sea, en montaje, perdón, seguiría evolucionando. Es una película río, es una película que probablemente Guerín, si tuviera la oportunidad económica, dentro de 10 años volvería a encontrar alguno de los personajes. Se siente ese retrato de un momento concreto, de un tiempo concreto en Valbona, y a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo porque no esperaba conectar tanto con la película y sobre todo no esperaba que la conversación del Guerín director y del Jonás Trueba productor, que esto está detrás Los Ilusos, es la que lo ha hecho posible. Por favor, otra vez aplauso a Los Ilusos por permitir este tipo de películas también en este tipo de contextos, con un presupuesto decente y con un tiempo, que Guerín nos lo agradecía mucho en la entrevista, tener tiempo para hacer la película. Pues la verdad es que queda poco que decir. Yo creo que con el jurado que hay no veo una suma en la que fuera una concha de oro incontestable. Sí veo a Guerín como mejor director, y por supuesto sería totalmente merecidísimo, pero creo que el jurado es un poquito más pop este año como para premiar a Guerín, sin que la película sea sesuda o inaccesible o intelectualoide. Es un poco larga para el gran público. 2 horas. Para ser una no ficción, es un poco larga para el gran público, diría yo, habiéndome encantado. Yo he dicho que para mí es mi concha de oro, no soy sospechoso de nada. Pero creo que hay que tener en cuenta a la gente que está ahí fuera. Claro, por eso digo que a lo mejor sería un poquito más pop lo que yo creo que sacará este jurado, pero vamos, yo encantadísimo, y creo que Guerín debería estar, si no en el primero, en el segundo o el tercer cajón del Yo me he del reído podio. mucho en la película, me parece que es bellísima en muchos pasajes. Tiene una parte final un poquito más, digamos, dramatizada, que me ha divertido mucho, me pareció un caramelín. ¿Quién más quiere? Venga, Janina, ¿quieres tú? Un momento, sobre lo que estaba diciendo Matías, 2 cosas. Por favor, termina de contar lo que pasó en el pase de ayer, en el pase previo, porque ya se puede contar y es muy gracioso. Sí. A ver. Vale, bueno, sabéis que siempre hay rumores sobre la película sorpresa. Llegamos aquí y había un póster gigante de una batalla tras otra, por ejemplo, delante de María Cristina, que nos hizo dudar. Se comentaba que podía ser Normalmente Netflix y Warner han sido los últimos acaparadores de la película ¿Se ha sorpresa. anunciado ya cuál es la película? Sí. Ah. Ya no te preocupes. Se puede decir ya que claro. es... Espera. Ah. Cosas de... Es que yo, como vengo del futuro, siempre al podcast puedo hacer estas cosas. Entonces, claro, la película de Guerín en este pase especial era en la sala de arriba de la tabacalera, y yo, o sea, no teníamos esa instrucción porque había más periodistas abajo, o sea, no soy yo un cafre. Bajé a la normal, digamos a la grande, abro la puerta y lo que me veo es el final de Frankenstein, que estaban haciendo pruebas de color, y fue como, bueno, si no hubiese visto ya Frankenstein en Venecia, quizá me jodería un poquito. Y la segunda cuestión o reflexión en base a lo que decía Matías, no sé hasta qué punto es un poco de mística eso de que la película ha llegado justo a tiempo del festival. Tú has hablado con él, así que tendrás más información, pero lo de que no lo hemos visto antes ha sido una decisión que se ha tomado por parte del equipo. No sé si alimentada porque le salió muy bien el año pasado con Tardes de Soledad, pero... o sea, Paul Thomas Anderson y Guerín. Los dos ahí los dos, desvelando porque al límite. Esta película descubrimos que existía, literalmente descubrimos que existía en mayo, días antes del Festival de Cannes, cuando Guasquefer, que es una web que cubre mucho el festival y que, por ejemplo, hace una lista de 100 películas ordenadas por probabilidades de que estén en el Festival de Cannes y te dicen dónde está, y de repente se coló como en el puesto 30-40
una película de Guérin, que es como, un momento, ¿qué? Que José Luis Guérin ha rodado algo 10 años después y la película no ha aparecido finalmente en la programación. Eso es algo que sucedió, por ejemplo, con Jaime Rosales el año pasado. Así que la película, al menos una versión bastante avanzada, se presentó al Festival de Cannes, porque esta gente funciona con insiders. Por eso digo que es posible que, a ver, todos queramos narrativas, igual también un poco la peli en ese sentido. Yo, simplemente por aportar un dato, me creo que les venga bien, pero creo que es una cosa de buen corazón, que viene de un buen lugar. ¿Por qué? Porque cuando nos pusieron la copia, entraron la gente que comprueba el color y exactamente el timing, el timecode de la copia. O sea que o era que llegaban ahí o tenían un teatrillo espectacular. Venga, bueno, sí. Querías seguir silenciando a nuestra minoría femenina, Sí, Daniel. sí. Janina, Es que Dani adelante. siempre tiene muchas cosas que contar a pie de No, eran página. preguntas, eran más una Reflexiones, reflexión. reflexiones. Tengo más una reflexión que una pregunta, ¿no? Exacto. Venga, Jani. Bueno, ¿cómo era la pregunta? Mira, paso palabra, que tengo mucha plancha. No. A mí me parece que esta película de Guérin es una película que se puede decir, pero así, sin que me quede nada por dentro, y sinceramente es una película con alma. Muy pocas veces un realizador y una realizadora logra ponerle tanta alma a eso que vemos, ¿no? Y no solamente eso, sino también que de paso, de una manera completamente diferente, pero usando ciertos elementos de la no ficción, porque Sí, claro, no hay gran novedad en la no hay película. gran novedad, pero sí que como que dice, como que se plantea, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacer como que, vamos a poner a hablar a estas personas aquí, vamos a colocar la cámara aquí. Me parece extraordinario como de un edificio a otro, con el mismo timing, como si estuviesen dos cámaras. Y dos puntos de vista que no se desplazan el tiempo, capta algo y no pierde frescura, capta desde un balcón y desde el otro balcón, cuando vemos la misma escena, pues está ocurriendo lo mismo. Es una cosa extraordinaria, de verdad que sí. Y yo no sé, estos personajes, si no fuesen de verdad, por favor, o sea, es que cada uno de ellos es como si fuesen sacados de la cabeza de un director loco. Tienen tanto que contar, tanto que aportar, y la otra cosa que me flipó es esa radiografía que hace de ese sitio minúsculo, y ahí te habla de ecología, de cómo racismo, de urbanismo, de racismo, de migración, te habla de todo lo que como humanidad tenemos. Bueno, el amor por la tierra que desprende la película Increíble. es fantástico. Yo salí del pase queriendo poner un huerto. O sea, quiero plantar unos tomates en cuanto pueda en algún sitio. Y las imágenes hay un traslado de unos árboles frutales que para mí es una de las imágenes del festival como mínimo, Mati. Nada, Las brevemente. ruinas también, ¿no? Claro. Recupero un dato de antes. En 2001, en ese festival de San Sebastián de construcción, me pega un tiro en el pie porque la Concha de Oro fue para Taxi para Tres, del Uber, el chileno. Bueno. Y fue, además, lo he visto ahora, se celebró... Era una buena película. Sí. Se celebró una semana después del 11S, o sea que estaba todo el mundo un poco choqueado en Donosti esos días. Dani. Es curioso como en los últimos años, más de 10 años, el cine social, tan importante en los 90, en los primeros 2000 para el audiovisual español, desapareció un poco de las inquietudes de los principales autores españoles, y han sido los documentales los que han retratado de una forma u otra la gente que no estaba apareciendo en las películas. Estoy pensando en el arte del descubrimiento. El año del descubrimiento. El año del descubrimiento, hablando de la España del 92, a través de la experiencia murciana. Desde un punto de vista distinto, también muchos hijos, un mono y un castillo, madre mía, ¿cómo estamos? Sí, estamos espesos de jueves por la tarde. Pero me gusta creo que Guérin lo hace desde un lugar que no exotiza en absoluto las personas que retrata. Hace 2 años ganó en Seminci una película que me resultaba muy interesante, La imatge permanent, De que Dolors Ferrer. jugaba con ficción y jugaba con documental,
pero sí creo que había una mirada ahí un poco, sobre todo en el discurso que me sorprendió, en las entrevistas, que había demasiada distancia respecto a los personajes. Y aquí Green, al mismo tiempo, les deja su espacio absolutamente y no interfiere demasiado hasta esa parte final de la que hablabais. Mucho cariño. Pero les da espacio y les deja presentarse quién es, presentar sus... todas esas ramificaciones que tiene la película, cómo habla del presente más presente o de esos olvidos que hemos dejado estar en España durante décadas, en lugares que estuvieron a punto de entrar en el desarrollo industrial y que por A o por B, por presupuestos, por lo que sea, al final son cosas que no se hacen y de repente son lugares casi fantasma y que ahora, porque al final el capitalismo todo lo recupera, todo lo invade, todo lo avanza, están a punto de desaparecer y esa gente que como sociedad y como gobierno, como país, hemos olvidado de repente, pues ya no los queremos de nuevo invadir de otra forma. No sé, me parece muy interesante, a pesar de que estoy un poquito espeso a la hora de manifestarlo, ese tono y ese cariño que tiene por lo que cuenta. Nada, brevemente, Mati. que estamos esta semana todo el rato hablando de representación. He venido aquí, digamos, a este foro 3 veces y las 3 veces he hablado de esto porque me parece importante. Y de repente Guerín, sin gestos raros, sin poses, sin alaraquidos extraños, te habla de la inmigración marroquí, te habla de la inmigración latina, te habla de los refugiados ucranianos y rusos Totalmente. que, huidos de situaciones totalmente opuestas, tienen que convivir en el extrarradio de Barcelona y vivir con el odio que, por ejemplo, un niño ruso pueda llevarse en el colegio. Entonces es como, no era tan difícil, de verdad, no era tan difícil. Y que, bueno, creo que no lo hemos dicho, puede que sí. Pero Puede que tú no lo hayas oído. me voy a arriesgar. A ver qué es. Es un poco spin-off del 47, realmente, porque hay Total, un momento total. donde Sí. habla de que son como el primo pobre de Torre Baró, que es eso, con lo de las vías del tren y todo esto, los que están De hecho, al unas otro, de las niñas al dicen otro que van lado. al cole a Torre Baró. Claro, y es muy interesante. Es como en Torrebaró, por lo menos llegaba el bus. Exacto, exacto. Sí, sí, Aquí ni una daba muchas estación vueltas. tienen. Claro. Sí, Y sí. estuvieron grabando, creo que Green empezó como un año y medio antes de Marcel Barrena que empezara a hacer esta propuesta de ficción. Pero es interesante como al final Sí. el cine documental y el cine Riman. de autor, pero también con una vocación claramente comercial, pues al final acude a los mismos temas, pero desde diferentes lugares. Y además es muy bonita de ver porque tiene unas imágenes que se te Sí. quedan, pero esos bodegones que se prenden encima de una mesa, esos grandes planos. No, esos o niños sea, bajándose por el canalón eso, del desagüe. los precioso. sonidos, el cómo trata el sonido, es de verdad La impecable. música, sí. Bueno, está en sección oficial, compite por la Concha de Oro. Yo no he podido ver el resto de sección oficial del día, pero aquí los compañeros sí. Sobre todo creo que les ha gustado mucho, mucho, mucho lo nuevo de Edward Berger, el director de Cónclave, que el año pasado aquí encantó con Cónclave, que llegó a los Oscars, que fue un peliculón, tal, luego se murió el Papa encima, pedazo de campaña. Pero vuelve a San Sebastián con Ballad of a Small Player, protagonizada por Colin Farrell y con Tilda Swinton, que creo que, vamos, que os tiene sin dormir desde ayer de la emoción. ¿Empiezas tú, Dani? ¿Sabes quién se durmió ayer? Una persona que a 10 minutos de que se terminara la película soltó Un ronquido. un ronquido tan Profundo. salvaje. Pero aunque no vayamos a decirlo, ¿sabemos quién es? yo no. No. No, Yo le vi, pero no lo reconozco. Yo estaba como a 10 metros y también lo sentí al lado. Yo tenía la fila delante y no lo reconocí. Hay una persona que no voy a decir quién es, que en los festivales, sobre todo internacionales, a veces grita a la pantalla y también se duerme mucho y ronca mucho. Wow. No, pero es que fue repentino, provocó una oleada de risas que vino muy bien para levantar el ánimo, porque Normal. es cierto que Edward Berger, su tercera película en 4 años, tercera adaptación, segunda colaboración con Netflix, no ha estado a la altura. No sé si de las expectativas, porque esta película ya se vio en Telluride y tuvo una recepción tirando a mediocre, Hombre, esto pero ha sido decepcionante. Nos viene bien para cuando sacralizamos un poquito Telluride, ¿eh? Cuando decimos Telluride lleva siempre lo mejor, ¿o no? No necesariamente. También lleva alguna película que no quería Venecia, presuntamente, no lo sé. En este caso, no sé qué ha pasado, porque yo recuerdo, por ejemplo, hablar con Edward Berger el año pasado por Cónclave y decir, ya he rodado mi siguiente película, me encantaría estar en San Sebastián con ella. Que, a ver, también puede ser un poco de quedar ¿Diríais, bien. ahora vamos con sinopsis y con qué nos Sí. ha parecido, pero ¿diríais que habría sido mejor entrada en Venecia esta que Jake Kelly? No. No. Pues ya está.
Venga, ¿de qué va Ballad of a Small Player y qué? Venga, Mati. Te la cuento un poquito. Vamos a ver, conocemos a Colin Farrell, iba a decir Colin Firth, perdido en Macao. Digamos que es como vive en una suite de uno de los hoteles lujosos que a la vez, por supuesto, como en Macao, todo es un casino. Macao, por darle un poquito de contexto, protectorado portugués en Asia, que luego se convierte en una especie de paraíso de las apuestas, porque es el único lugar en miles de kilómetros a la redonda donde tú puedes hacer una apuesta. Entonces le conocemos allí como una especie de duque decadente. Él se hace llamar, de hecho, un Lord Doyle, que es como un título nobiliario que se inventa, y realmente lo que vive es endeudado hasta las trancas porque tiene una obsesión con apostar, tiene una ludopatía galopante. De repente conoce a... Y cuando digo de repente es de repente. Conoce a una persona que no voy a desvelar nada más, pero es como la guía, digamos, su Beatrice por el mundo de las deudas y las apuestas, y la que le va a ayudar a salir de un problema gordo que se le viene encima. ¿Sigo con la parte más subjetiva? No, bueno, ¿esto va a algún sitio? No. Okay. Creo que es una película enorme en el sentido de, por ejemplo, hay detalles de foto que son espectaculares, y eso es todo lo bueno que puedo decir de la película. Janina. Interesante ver Macao desde ese punto de vista, porque cuando estuve en Macao pues fue más la otra parte que me interesaba más, que era la parte de la influencia portuguesa, que aquí no está por ninguna parte, tampoco venía al caso. Yo creo que es una película donde se huele el dinero, hay mucha plata ahí, es una gran producción. Colin Farrell hizo lo imposible, se le ve como muy esforzadísimo en hacer todo. En esta línea que él tiene últimamente, que yo lo celebro, ¿no? Ojo, de hacer cosas salvajes, riesgo, sí. ¿No? De quitarse esa cosa del niño guapo o del chico guapo de la película. Pero a mí me parece que es una película completamente fallida, tiene muchísimas fallas desde cualquier punto de vista, menos desde el punto de vista visual. Visualmente es súper potente, pero yo espero que Berger haga otra película y sea mucho mejor que esta. Por un momento he pensado en plan de que se autolesione. ¡No! Se tire al Urumea. No. Dani, breve, ¿esto? ¿Qué? No, a ver, yo creo que lo mejor de la película es sin duda el trabajo de Colin Farrell, que es un actor que llegó a Hollywood e intentaron convertir en una estrella, no cuajó, y él solo y su equipo le convirtieron en un actor de carácter a partir de Brujas y hasta hoy, que sigue. Yo creo que lo interesante es que tiene 50 años y está en el mejor momento de su carrera, creativo sin lugar a dudas, encadenando El Pingüino, Almas en pena de Inisherin. Y aquí tiene un personaje que le permite pues hacer de todo. Hay una escena, por ejemplo, donde se pega un festín con una langosta, con tarta y demás, que él probablemente se lo ha pasado mejor rodando la película que hoy en la rueda de prensa de San Sebastián, porque estaba un poco tieso. Yo, por casualidades, nos encontramos ayer por la noche, justo encendí la tele en el hotel y encendí la tele vasca, la ITV. Hubo una pieza dedicada a la mala leche de Colin Farrell llegando por el hotel, porque llegó con un cabreo, estaba como medio gritándole a la asistenta, hizo un autógrafo y entrevistaron al chico del un autógrafo, o sea, terrible. Madre mía. A ver, el peor pecado que tiene esta película es que es aburridísima. Sí. Que es bastante llamativo, porque además dura 105 minutos con créditos. Agradezco también como Janina, que tiene mucho color en estos momentos de cine gris, oscuro y tierra que vivimos, absolutamente, pero al mismo tiempo es una película que es sobre Las Vegas asiático, así que tampoco me sorprende particularmente. Y creo que el músico que ya es habitual de Edward Berger y que se lo ha robado, bueno, o se lo ha tomado prestado este año Catherine Bigelow, que es Volker Bertelmann, está desatadísimo en la película. Y bueno, por lo menos le da un poco de vida, pero es que esa trama con ese personaje misterioso que no sabes muy bien cómo leer, es como que no. Y luego está por ahí Tilda Swinton, que tiene una escena bueno, básicamente 3 escenas y una de ellas de diálogo como potente, y al mismo tiempo es que no, la película no tiene por dónde tirar. Que es que me interesa más lo de fuera de concurso que lo de concurso, más allá de Guerin. Porque nos queda Side Disaster de Yutaro Seki y de Kentaro Hirase, que ha visto Dani, una película japonesa. ¿De qué va? Side Disaster es una película
sobre una serie de misteriosas muertes que el espectador no sabe muy bien qué está pasando. Al menos yo no sabía qué estaba pasando durante la primera parte. No vamos a decir lo que hemos dicho eh, antes en privado. La primera parte de la película, porque tú ves a 4 personas diferentes que además tienen vidas en diferentes lugares y en diferentes momentos. Y siempre hay en común un hombre misterioso que aparece junto a ellos. Tú no sabes ubicar qué está pasando, dónde está pasando, ni cuándo está pasando. Y cuando ya la película te da más información, empieza a tener más gracia el invento. Cuando estás un poco dentro de la fiesta, es más divertido. Cuando te quedas fuera, te invita más a salirte de ella. Claro, y por eso esa primera parte es algo más frustrante. Es un proyecto particular porque esto nació inicialmente como una cosa con 2 cabezas, una en formato de serie de 5 episodios de 60 minutos y de una película de 2 horas, que es lo que hemos visto ahora. Y nada, es la ¿Y única va a estar en el película palmarés o no? japonesa. No. O sea, que la incorporación hoy a las quinielas es Green. Sí. Ok, vale. Porque no creo que... En San Sebastián tenemos un premio a la mejor fotografía, que es algo que no pasa en otros festivales. En Venecia no está, en Cannes no está y en Berlín está hay la contribución artística que ellos deciden a qué se lo dan. No tiene por qué ser la foto, pero muchas veces se van por ahí porque es lo que entra por los ojos. Venga. Sí. No lo sé, no creo que se lo den a Maldita Suerte. Es una película que no funciona. Bueno, hablemos de un par de producciones fuera de concurso para cerrar el podcast, aunque nos van a llevar tiempo porque son interesantes. Primero hablemos de La Suerte, que es una serie que ha sido creada por Paco Plaza y por Pablo Guerrero para Disney Plus, que es una serie de 6 episodios sobre el mundo del toreo. Y es una serie en la que no aparecen corridas de toros. Es una serie que habla sobre el entourage de un torero muy conocido, al que interpreta a Óscar Jaenada. Un poco hablando de películas gemelas e inspiradas por la misma corriente de serendipia absurda, se parece un poco a la de Albert Serra, porque absolutamente. En la película de Albert Serra veíamos esa furgoneta llena de maletillas diciendo: maestro, cumbre tu huevo, joder, qué bien has estado, tal. Y en este caso, La Suerte, que es la serie de Paco Plaza y Pablo Guerrero, habla del entorno del torero y de cómo un chaval, que es Ricardo Gómez, que se dedica a conducir el taxi de su padre en las horas en las que el padre no está conduciendo. Porque él es opositor, así que Opositor representa a toda una generación de jurista españoles del ahora Estado, mismo. acaba siendo el conductor de la furgoneta del torero en una cosa loquísima y absurda que yo creo que acaba siendo muy brillante porque retrata desde el humor todo ese mundo y se ríe y lo respeta a la vez de ese mundo, ¿no? Es mi manera de verlo. Dani. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es una comedia no de situación, sino de personajes, a pesar de que tenemos a Ricardo Gómez como esa guía, esos ojos del espectador por este universo, que entra en un universo que, como buena parte de la audiencia que se va a acercar a La Suerte, no está interesada en el mundo de los toros o no quiere exponerse al mundo de los toros. Y es una cosa que también ha formado parte de la promoción de la serie. Le estuvimos en el set de Quinótico, que me da un poco de pena porque tenían un poco que pedir perdón por haber hecho una serie ambientada en este mundo. Pero yo Pero en la creo que no se ve ni un toro. No se ve. Bueno, se ve algún toro, sí. Se ve algún toro, pero no hay violencia animal de ningún tipo. No la hay. Hay un chiste con un traje de luces que me hizo muchísima gracia. ¿Con el de la montera? No, cuando cierta persona se pone sí, el traje de luces, además te lo juega de contraste, y es que eso, tenemos a Ricardo Gómez haciendo como de el efecto contraste, el straight man en una comedia. Hay un reparto de secundarios estupendo. Carlos Bernardino, revelación total, tenía un papel muy pequeño en Los Tigres, y aquí como uno de los miembros del séquito del torero, que está fantástico. Óscar Jaenada es un actor que no siempre está bien, que es muy excesivo, pero que cuando da con los personajes adecuados es irresistible. Nos dicen que estaba rodando una gran producción y que ha hecho todo lo imposible y lo imposible por venir, y ha venido a defender esta serie, que yo creo que le ha salido muy bien y que le puede dar muchas alegrías. Y es una estructura de la serie muy interesante. Son 6 episodios de 30 minutos. Formalmente es muy ambicioso. Hay un episodio en 4 tercios y blanco y negro, por ejemplo. Y empezamos acompañando al personaje de Ricardo y acabamos más con el del torero. Y la película es un relato de acercamiento. La serie. La serie es un relato de acercamiento de dos figuras completamente opuestas que ven la humanidad y ven la conexión, tampoco particularmente profunda, pero se ven en el otro.
y creo que es una sorpresa. Tengo ganas de ver eso ya. ¿Tú no la has visto todavía? No la he visto todavía. Pues la vas a disfrutar mucho y creo que para los Feroz puede tener su historia. A ver si Óscar Janada puede ganar el Feroz que no podía ganar por Luis Miguel. Que lo comentábamos Exactamente, antes. como el papá de Luis Miguel, por favor. Increíble. Bueno, pues nada, muy bien. ¿Y quién ha visto Flores para Antonio? El documental dirigido por Isaac Lacuesta y Elena Molina, que ha impulsado Alba Flores, claramente, porque es un documental que básicamente, tirando de mucho material documental, de vídeos caseros de la familia, y no caseros, vídeos de la televisión de la época, tirando de los collages y dibujos que hacía el propio Antonio Flores, que animan muy bien en la película y son muy bonitos, retratan la exploración de Alba Flores para saber quién era su padre y para intentar hacerse las preguntas y conseguir las respuestas que nunca se hizo por la desaparición tan traumática de su padre, además a una edad muy temprana, ¿no? Para mi gusto, es una película muy disfrutable por el público, que para mi gusto también escarba un poco de más en la parte cuore e incluso un poco morbosa, pero es muy eficaz, porque la familia Flores es un accidente de tráfico, no puedes dejar de mirarla. Y entonces, cuando sale Lolita, Rosario, los hijos, Elena Furiase, el otro, el primo, Juanito de Golosina. Juanito el Golosina, que también nos va conecta camino de que estudien sus genes, porque madre mía. y que nos conecta un poco con la suerte, porque no es tan distinta la relación de las folclóricas con un Juanito de Golosina que con Hombre, los apoderados. Juanito Golosina Los toreros. describía la casa de Lola Flores como si fuera la suite del torero. Sabías cuándo entrabas, pero nunca cuándo salías. O sea, entonces yo la vi con muchísimo gusto. Es una película que se ve muy fácilmente, película documental producida por Movistar Plus, que antes va a pasar por los cines. Pero sí creo que tira un poco hacia lo popular de más. Podría haber sido un poco más elevada, creo yo. Janina. Es que tenía que ser así porque mira, desde los años 50 hemos crecido, no que ya hayan nacido de los años 50, pero hemos crecido con la familia Flores. Y la familia Flores se ha movido en ese límite del cuore de la prensa rosa, de la prensa de entretenimiento, de la prensa musical, o sea, se ha movido en todo eso. Entonces, ese yo creo que es, sobre todo para el público allá afuera, que tú dices Flores y de inmediato piensa en La Faraona, de inmediato piensa en Lolita, de inmediato piensa en Rosario, y ahora con Alba, entonces claro, tenía que tener ese tono. A mí me parece que es una película que es muy emotiva, muy emocional, siempre tira del hilo de la emoción. Y yo le compro todo, le compro el viaje a Alba, celebro esa valentía que ha tenido ella de decir, Sí, este es luego, el eso momento para yo acercarme a esa figura, porque no quiero que se diluya allá afuera, que va a ser imposible, pero que no quiero que se diluya dentro de mí. O sea, Alba Flores siempre ha sido una persona como que muy reservada de eso. O sea, esa ha sido hasta ahora su parcela de aquí no me entra nadie. Y ella ha permitido que la gente entre, va a estar permitiendo durante todo, a partir de ahora, de que la gente entre allí y que ya le pregunten por su padre. Y yo creo que ella ha descubierto no solamente la figura de su padre a través de las personas que le conocieron, sino también se ha descubierto a sí misma, ha superado ese miedo, ¿no?, a no superar los 33 años. O sea, tiene tantas cosas y hay una cosa que a mí de verdad que me gustó mucho, es el proceso que ella tiene para recobrar aquella voz que perdió. ¿Sí? Tú la ves, de verdad, eso es muy bonito. Cantando con su padre ella de pequeña son muy bonitas. Esas son cosas muy bonitas. De verdad que hay que ir a verlo y seguir allí con la familia Flores. Vale, Dani. Iría un paso más allá de lo que dice Janina, porque no creo que sea un ejercicio en el que ella invita a la gente a entrar a ver algo que no dejaba ver, sino que era un lugar en el que ella misma no se atrevía a entrar. Y me gusta mucho como tanto sus tías, Rosario y Lolita, claro, es que cuando tus tías son Rosario y Lolita y tu abuela es Lola Flores y tu padre es Antonio, es una experiencia completamente distinta, ¿no? Pero, sus tías y su prima, que es Elena Furiase, le dicen, es que nosotros estábamos esperando a que tú nos preguntaras por él, o a que quisieras hablar de él. Y creo que esa es la clave, ver cómo Alba Flores se convierte en una especie de detective emocional que va buscando las respuestas que necesita encontrar para
hacer las paces con la idea de que perdió a su padre cuando tenía 8 años. Y que entiendo lo que dice David sobre la parte final de la vida de Antonio Flores, que fue la muerte de su madre y esas 2 últimas semanas, sobre las que ya había mucho misterio en la cultura española. Es que en la película se repite una idea que yo con 10 años me quedé con ella, porque hablaban de Antonio se murió de pena, que bueno, te explican que no se murió de pena, se murió de sobredosis, pero que efectivamente le afectó muchísimo la madre de Lola, y que utilicen esa misma expresión y que hagan esas preguntas y sí que te reconstruyan sus últimos días. No sé si hace falta que lo sepamos nosotros, pero es posible que Alba sí necesitará saberlo. Y ella ha querido hacer un ejercicio de catarsis total, que por cierto ha continuado después en las entrevistas que ha dado, porque se ve que es una tía brillantísima y muy elocuente, y extrañamente asentada, la verdad, para ser artista y haber mamado esto toda la vida. Pero no sé, me parece muy interesante, y también creo que es poético hasta cierto punto que sea Isaac y la Cuesta con Elena Molina los que le han ayudado a completar este viaje. Rápido, Yani. Sí, hay una cosa que es lo del consumo de drogas, que bueno, me recordó mucho y se puede unir a Romería, que es como explorar esa parte de la historia, de la memoria histórica de España a través, en ese momento en el que muchísimas personas consumieron y muchas personas murieron de sobredosis. Y claro, aquí hay solamente una persona que se atreve a hablar en cifras, que es Ariel Roth, el de los Rodríguez, se atreve a hablar de cifras, se atreve de hablar de qué es lo que te engancha la heroína, sin hacer la apología de las drogas. Y yo creo que es el momento que se agradece mucho de que se traiga. Hay mucho respeto, es un terreno en el que se ve que Alba no quiere entrar muchísimo, y entonces entra un material de archivo, que es cuando le preguntan a Lola Flores en una entrevista qué se puede hacer cuando tienes a un hijo enganchado a las drogas, y ella dice no dejarle solo. Bueno, pues aquí acaba la jornada de Quinótico. Nos quedan 2 episodios de este podcast. El penúltimo mañana, en el que repasaremos las últimas películas de competición, el documental de Leiva también, y haremos quiniela final, y el que grabaremos después del palmarés, cuando sepamos ya quién es la ganadora o el ganador de la Concha de Oro. Así que a descansar. Dani Mantilla, Matías Jarrebolledo, Yanina Pérez Arias, gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico. Seguimos en el set de Repsol, patrocinado por Repsol, en la Plaza Oquendo, donde os invitamos a acercaros a vivir el mejor cine en primera persona. Hasta mañana.